La Corte Internacional de Justicia escucha la fase de alegatos orales de la demanda marítima boliviana. No olvidemos por un momento que no podemos asfixiar a Bolivia. El objetivo es conseguir que el alto tribunal obligue a Chile a negociar. Chile no tiene temas limítrofes pendientes con Bolivia. Mare Nostrum, la demanda marítima boliviana. Recuperemos nuestro mar. Recuperemos el litoral. 139 años separan este momento de este otro. Saludar a todos, a todas, ese compromiso profundo, con ese esfuerzo y sacrificio, para que pronto Bolivia vuelva al Océano Pacífico. Establece que la Corte fallará sobre si Chile tiene la obligación de negociar con Bolivia para otorgarle un acceso soberano al mar. El que Bolivia pretende utilizar la Corte para plantear una solicitud de esta naturaleza es algo que Chile de ninguna manera puede aceptar. No tiene jurisdicción para conocer un asunto que fue resuelto por un tratado válido y vigente, el de 1904. Lo que no nos parece es que podamos comenzar a discutir temas de soberanía porque no tenemos temas de soberanía pendientes. El gobierno de Chile lamenta profundamente que Bolivia haya iniciado esta acción carente de fundamentos de hecho y de derecho. Me comprometo como presidente a defender cada metro cuadrado de tierra, cada metro cuadrado de mar y la soberanía de nuestro país. Bolivia está muy cerca de dar un paso trascendental en su histórica reivindicación marítima. La segunda fase de la demanda boliviana ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya ha comenzado. Señor presidente, Bolivia se presenta ante este tribunal con la petición específica de que se reconozca y se declare la obligación de Chile de negociar el acceso soberano de Bolivia al Pacífico. Chile pretende, en primer lugar, que Bolivia ha renunciado tácitamente o implícitamente a su solicitud de negociaciones, pero nada podría ser más falso. Toda esta historia revela no solamente la aspiración persistente de Bolivia de recobrar su calidad de país costero del Océano Pacífico, entendemos claramente la dificultad en la que se encuentra Chile, ya que el hecho es que Bolivia ha sido constante en sus pretensiones. Muchos documentos confirman esto. Ante la Corte se expone una de las páginas más turbulentas de la historia de Bolivia, la Guerra del Pacífico. Una página repleta de contradicciones e intereses creados, de patriotismo y demagogia, en definitiva, de política. Pero para entender la Guerra del Pacífico, la pérdida de nuestro litoral y las consecuencias inmediatas del conflicto con Chile, es preciso remontarse a esa Bolivia de finales del siglo XIX. Melgarejo hace un gobierno desastroso por 6 años y firma un convenio que se llamó de medianería
con Chile, por el que los dos países podían explotar conjuntamente desde el grado 23 hacia arriba. Y esto no pudo funcionar nunca, y en todo caso funcionó a nivel a favor de Chile. Esa fue la semilla de la guerra del Pacífico. El año 77 con Bolivia, tsunamis, peste bubónica, sequías, Bolivia está tremendamente atingida y en ese momento ve como una necesidad, además con pedido de los diputados por el Departamento del Litoral, subir un impuesto a los 10 centavos. No era retroactivo, sino para justamente paliar estas cosas y también el famoso tsunami, el maremoto que había ocurrido el año 1877. Bolivia en ese momento era un país que estaba intentando constituirse, con muchas contradicciones, ¿no? Hubo la experiencia de la Confederación Perú-Boliviana, que fue el intento más importante de consolidar como Estado, ¿no? Pero luego de los años 40 vino una tendencia cada vez más fuerte del interés económico en la minería que estaba en recuperación y particularmente en la minería de la costa con el guano y el salitre. La guerra sabíamos que iba a venir. No nos olvidemos que Adolfo Vallivian solicitó al Congreso de Bolivia la construcción de 2 blindados y hubo un empate y el presidente de nuestro Congreso dirigió eso por el no. Entonces ya Bolivia tenía conocimiento de que se avicinaba una guerra. No una burguesía boliviana que explote el salitre, el guano, y eso dio paso que antes de la invasión militar se produzca una invasión económica, como dijo Julio Méndez en su momento. Ya antes hubo la invasión del capital y del trabajo, ¿no? El presidente Hilarión Daza estaba en un estado donde se había declarado crisis en Sucre. Hay muchos periódicos y relatos que la gente está contando de que en Sucre no hay agua, están sufriendo desastres naturales. No especifican muy bien, porque la prensa no es muy exacta para esos años, pero se dice de que incluso hay relatos de gente que tenía que comerse a sus peces, a sus gatos, a sus niños. El presidente Daza no brindaba la atención necesaria. En 1877 Bolivia sufría una hambruna, sufría una sequía tremenda y eso distorsiona totalmente el otro mito de que fuimos nosotros quienes declaramos la guerra. No podíamos haber declarado la guerra con un estado que tenía, siendo Bolivia un estado con una hambruna, con una sequía. Habían recogido más de 200 muertos tiempo antes en Cochabamba, muertos de hambre. Fue el guano y el salitre el recurso que les interesó a las compañías chilenas e inglesas para tener una presencia sin ningún control ahí. Ahora, ¿qué significa para Bolivia? Significa para Bolivia un golpe muy fuerte porque en un proceso donde está en constitución viene la pérdida del litoral, que es prácticamente la pérdida del oxígeno de relación comercial con el mundo. Bolivia estaba sumergida en una crisis y lo único que sabían hacer las autoridades era ir a Atacama y vender el guano, o sea, ir y cobrar las regalías del guano, y eso era el gas de esa época. Ningún estado, como dice el historiador chileno Jorge Baradit, ningún estado, ningún gobierno, ni siquiera ningún imperio ha generado guerras simplemente por la subida de impuestos, pero simplemente Chile utiliza este pretexto, y si no era este hubiera sido cualquier otro, para iniciar la guerra contra Perú y contra Bolivia. Bolivia estaba en medio, como dije anteriormente. Bolivia estaba en el momento equivocado, en el lugar equivocado, cuando se firmó el Tratado de 1877, el Tratado de Alianza Defensiva. La Guerra del Pacífico duró un año. La batalla del Alto de la Alianza, el 26 de mayo de 1880, fue decisiva para Bolivia. Perú combatió 3 años más, hasta 1883. Empezaría entonces una larga travesía por el desierto, y esto va más allá de la metáfora. Los países enclaustrados crecen 1,2 a 1,5% menos al año. Y esos países enclaustrados normales, porque el potencial que tenemos y la restricción que tenemos para las baterías de litio, para el acero del Mutum, para hacer las plantas de gasificación, de hacer de gas natural licuado, es justamente que no tenemos acceso soberano al Pacífico. La guerra no era contra Bolivia, era contra el Perú.
Lastimosamente nosotros estábamos al medio, porque cuando se dan las consecuencias, Chile no hace más que quitar la frontera, o bueno, lo que es el territorio de Antofagasta. Sin embargo, cuando llega al Perú se ingresa hasta Lima, porque lo que estaba buscando Chile era la expansión hacia el norte. El objetivo de Chile no fue tanto Bolivia, sino el Perú y el Tarapacá peruano, porque del 100% de guano y salitre, solamente un 20 a un 18% estaba en territorio boliviano, en el Atacama boliviano, y un 80 o más en el Tarapacá peruano. Lo que se sabe es que Chile tenía muchísimo más interés en las salitreras del Perú, ¿no? En lo que era el departamento de Tarapacá, donde se encontraban las grandes yacimientos de salitre, que Perú los había nacionalizado, digamos, pero tenía que pasar por el territorio boliviano, donde tenía una gran primacía. Pero con Bolivia, además de quitarnos la provincia de Atacama, el salitre, el cobre, que todavía existe, nos dejaban privados de una cualidad marítima. Bolivia en realidad pierde lo inmediato en el contexto del siglo XIX, pierde las guaneras y salitreras, pero estamos hablando en un 20%. Pero indudablemente la mayor y terrible consecuencia es que perdimos la cualidad de ser un país costeño al Pacífico. Pero bien, indudablemente desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de nuestro crecimiento del Producto Interno Bruto, los efectos dañinos, demoledores, que ha representado el cercenamiento de nuestra costa marítima son muy graves y han frenado, han hecho más lento nuestro crecimiento económico y nuestra lucha contra la pobreza. Por lo tanto, ni la caricatura de que la pobreza es culpa de no tener mar, ni tampoco el decir el mar no tiene nada que ver. Por supuesto que sí. Ha sido un freno que tenemos que resolver a través de una reivindicación que es la que estamos llevando adelante. Está claro que la pérdida del litoral aisló a Bolivia del mundo. Mientras el país se debatía entre dos corrientes políticas, conservadores y liberales, los empresarios mineros seguían muy de cerca la política económica de Chile, entregada al liberalismo de marcada influencia británica. El Tratado de Paz y Amistad de 1904, suscrito entre Bolivia y Chile, es el eje de la relación entre ambos países. Chile ha soslayado su responsabilidad como Estado, trasladando la administración de puertos a entes privados. Conservadores y liberales consideraban fundamental zanjar el conflicto con Chile. Pero las concesiones del documento redundarían en más de un siglo de postergación. La Guerra del Pacífico es uno de los momentos más traumáticos en la historia de Bolivia. La guerra no era contra Bolivia, era contra el Perú. Lastimosamente, nosotros estábamos al medio. El país no solo perdió el litoral. La derrota supuso aislamiento económico y postergación. Indudablemente la mayor y terrible consecuencia es que perdimos la cualidad de ser un país costeño al Pacífico. El Tratado de 1904 solo profundizó el problema. El crecimiento económico de Chile desde fines del siglo XIX hasta mediado del siglo XX se gesta en la Guerra del Pacífico. Se benefició de la explotación de guano y salitre, materias primas que requería la boyante industria británica. Verdadero motor de su imperio. En otras palabras, Chile se aseguró 120.000 kilómetros cuadrados de territorio, que con el desarrollo de la mina de cobre a cielo abierto de Chuquicamata, acabó por apuntalar un mercado millonario. Esta realidad era de sobra conocida por los empresarios bolivianos. Era preciso, por lo tanto, entrar con paso de parada en el nuevo orden mundial, definido por la economía de mercado, y para ello se debían cerrar los asuntos pendientes con Chile. Para el Tratado de 1904, Claudio Pinilla, que ese entonces estaba de delegado, había advertido al gobierno boliviano de que Chile estaba por entrar en una tercera guerra civil por un levantamiento de los estibadores en los puertos. Entonces, Claudio Pinilla, a través de notas cifradas, propone al presidente iniciar los tratados el tratado de paz y amistad con Chile y que políticamente se mantenga neutral. Sin embargo, él por detrás con la delegación boliviana iba a unirse con ambos bandos que estaban en conflicto e iba a ofrecer el apoyo incondicional a ambos bandos. Las consecuencias, ¿no? Porque tuvimos que ceder
a Perú también, ¿no? Y a Chile por la supresión y a Perú por esta cuestión de ser aliados. Fue un tratado que se suscribe entre vencidos y vencedores de una confrontación bélica, por lo tanto hay que ver siempre con esa perspectiva. Es más, el tratado de 1904 de alguna manera, incluso por los propios chilenos, que es el elemento que ellos destacan para no negociar, que todo está resuelto con el tratado de 1904, nos lleva a ciertos incumplimientos por parte de Chile, como el artículo 6 de ese tratado, que nos habla del libre tránsito que debe garantizar Chile. Solo en el reciente paro de 24 días en el puerto de Iquique, un informe oficial reveló pérdidas económicas para el transporte de Bolivia por 35 millones de dólares. En este país ya se calculó el costo del enclaustramiento en el 1,5% del Producto Interno. Cerca de 360 millones de dólares que tenemos como pérdidas por la no salida soberana de Bolivia al mar cada año, entre 360 a 480 millones de dólares aproximadamente. Hasta ahora los reclamos oficiales del gobierno boliviano a su par chileno para compensar las pérdidas económicas por el cierre de puertos resultaron infructuosos. En 1879 Chile se anexó los 120.000 kilómetros cuadrados que vinculaban este país con el mar Pacífico. Esta situación, este statu quo, a partir del Tratado de 1904, no ha permitido que Bolivia alcance los niveles de desarrollo que se podrían haber logrado con un acceso soberano al Pacífico. En síntesis, el Tratado de Paz y Amistad de 1904 significó reconocimiento de Bolivia del dominio absoluto y perpetuo de Chile sobre los territorios ocupados como consecuencia de la Guerra del Pacífico. Construcción chilena de la línea de ferrocarril Arica-La Paz. Compromiso de Chile de cubrir el 5% sobre capital invertido por Bolivia en líneas de ferrocarril en suelo boliviano. Chile pagará a Bolivia 300.000 libras esterlinas. Chile permite asimismo a perpetuidad el derecho de tránsito por su territorio y sus puertos. La construcción del ferrocarril entre Arica y La Paz. Son 440 kilómetros que cruzan la cordillera de los Andes, desde La Paz hasta Arica, a una altura de 4.265 metros. Esta obra le costó a Chile 2.750.000 libras esterlinas en la época. Algunos historiadores aseguran que lo que se gastó en esta construcción equivalía en esa época casi al presupuesto anual que Chile tenía. 15 años después de la inauguración se transfirió esta parte, es decir, la propiedad del ferrocarril en territorio boliviano. Son 233 kilómetros de línea férrea que desde entonces pertenecen única y exclusivamente a Bolivia. Daniel Sánchez Bustamante va a advertir de que la Compañía Nacional de Ferroviarios de Chile, que era una compañía estatal, se declara en bancarrota. Y dicen que ya se había pagado toda la compañía, pero como entró en bancarrota no se va a devolver el dinero y Bolivia tiene que acabar de pagar los tramos del ferrocarril, que realmente no ha sido muy beneficioso porque nunca se acabó de construir en su totalidad, se construían tramos y se robaban las rieles. Tiene que ver el ferrocarril que va a servir a Chile, tiene que ver con las aguas que van a servir al ferrocarril para Chile, es decir, es toda una línea de acción destinada precisamente a favorecer los intereses económicos de las élites bolivianas, de la oligarquía boliviana y de los intereses chilenos. El pago de 300.000 libras esterlinas de la época como una compensación directa en dinero a Bolivia. Además, créditos de hasta 5% para la construcción de otras líneas férreas en territorio boliviano, distinto al de Arica a La Paz. ¿Qué más? El pago de deudas e indemnizaciones que Bolivia tenía pendientes en ese tiempo en favor de compañías mineras y también de particulares. El tratado de 1904 ha estado vigente y respetado por ambas partes, por Chile y por Bolivia durante 110 años. Y en ese tratado Chile se comprometió a otorgarle a Bolivia la más amplia, eterna y libre circulación por territorio y puertos chilenos para que Bolivia pueda desarrollar sus relaciones y su comercio con el resto del mundo en forma lo más normal posible. Ahora Bolivia tiene que conversar, dialogar, negociar con una empresa privada, en este caso Terminal Portuaria Arica. Entonces se lesiona los, si se quiere, elementos centrales, el espíritu de lo que ha sido el Tratado de 1904. A diario son más de 200 los camiones con patente boliviana que cruzan la frontera de Bolivia y Chile. Se calcula que son más de 7.000
las empresas bolivianas que realizan su comercio exterior a través de los puertos chilenos de Arica, Iquique, Antofagasta y Mejillones y Antofagasta. Parlamentarios de oficialismo y oposición califican de atentado al país las acciones del gobierno chileno y lamentan que se hayan subido los aranceles por el uso de sus puertos y se hayan cerrado garajes que atendían a transportistas bolivianos del otro lado de la frontera. Rechazamos y en todo caso pareciera una represalia de Chile en contra de nuestros ciudadanos bolivianos con los efectos negativos para quienes hacen comercio y participan también del transporte del mismo. Seguramente va a afectar y va a afectar lo más importante, que es la canasta familiar de la ciudadanía, que ya vemos cómo en los últimos años ha ido incrementándose paulatinamente. Hemos visto en el último tiempo que hay muchas dificultades a partir que Chile ha soslayado su responsabilidad como Estado, trasladando la administración de puertos a entes privados. Es decir, el tratado manifiesta con absoluta rigurosidad la obligación de Chile como Estado, y sin embargo Chile ha privatizado estos puertos y nosotros de alguna manera nos vemos muchas veces bajo ese monopolio privado que toma medidas que muchas veces, mejor dicho, afectan al transporte y la carga boliviana. El Tratado de 1904 siempre supuso una traba para las aspiraciones soberanas bolivianas de tener un acceso soberano y legítimo al Océano Pacífico. Sin embargo, durante el siglo XX se produjeron negociaciones y hay documentación que corroboran acercamientos entre Bolivia y Chile. Acá no se trata de patriotismo. El Tratado de 1904 cerró cualquier posible propuesta de negociación. Ahora Bolivia tiene que conversar, dialogar, negociar con una empresa privada, en este caso Terminal Portuaria Arica. Sin embargo, durante el siglo XX diversos gobiernos bolivianos intentaron negociar con Chile una salida al mar. Se sentaron las bases de los llamados derechos expectaticios. Desde el término de la Guerra del Pacífico en 1884, Bolivia, Perú y Chile han estado implicados en disputas territoriales que llegan hasta nuestros días. De ellas, la más grave es el reclamo de la paz a Santiago por el acceso soberano a las costas, del cual se le privó en 1904. El tratado, denominado de Paz y Amistad, establece que Bolivia estaría privada de 400 kilómetros de costa y un total de 120.000 kilómetros cuadrados de tierra. Pero el tratado también estipula que en caso de diferencia sobre su ejecución, sería posible recurrir ante la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, decisión por la cual se ha decantado el presidente Morales, luego de que cada intento de diálogo iniciado con el hoy exmandatario chileno Sebastián Piñera acabara sin acuerdos. A las 9 de la mañana, hora de Bolivia, 3 de la tarde, en Holanda, se presentaba la demanda marítima. Un poco después, el presidente Evo Morales saludó este accionar. Esta demanda, escuchando al pueblo boliviano, después de tantos años de intentos de retornar al mar con soberanía. La primera misión de la Corte consiste en dirimir controversias jurídicas entre Estados. Los denominados asuntos contenciosos representan el 80% de su trabajo. En el pasado, los asuntos contenciosos han estado a menudo relacionados con disputas fronterizas, delimitaciones marítimas o el ejercicio de la protección diplomática. La función de la Corte es determinar el derecho aplicable y solucionar controversias de conformidad con el derecho internacional. No puede crear nuevas normas jurídicas a modo de un legislador. Su papel consiste en dilucidar, interpretar y aplicar las normas de derecho internacional. Cabe resaltar que al aceptar la competencia de la Corte, los Estados se comprometen a respetar sus decisiones que son obligatorias para las partes. Las sentencias de la Corte son finales e inapelables. Hemos decidido acudir a la Corte Internacional de Justicia para que se haga justicia con Bolivia. Bolivia tiene derecho a volver al Océano Pacífico con soberanía. Estamos seguros de las virtudes de nuestra posición. Reitero, no creemos que la Corte tenga competencia para conocer de la demanda boliviana. La Corte Internacional de Justicia, con sede en la ciudad holandesa de La Haya, definió el caso como Obligation to negotiate access to the Pacific Ocean, es decir, obligación para negociar un acceso al Océano Pacífico.
La memoria presentada por Bolivia se fundamenta en que Chile, a lo largo del siglo XX, se comprometió en reiteradas ocasiones a establecer las bases de una negociación destinada a un acceso soberano al mar. Estos compromisos son práctica diplomática, declaraciones unilaterales de representantes chilenos de alto nivel, acuerdos bilaterales en diversos ámbitos, especialmente económicos y comerciales. Es lo que se denomina derechos expectaticios. La Corte, 1, por 14 votos a 2, rechaza la objeción preliminar presentada por la República de Chile. A favor, presidente Abraham, vicepresidente Yusuf, los jueces Owada, Tomka, Benuna, Cansado Trindade, Greenwood, Xue, Donoghue, Sebutinde, Bandari, Robinson, Reborgian y el juez ad hoc Dodet. Falla que tiene competencia sobre la base del artículo 31 del Pacto de Bogotá para entender en la solicitud presentada por el Estado Plurinacional de Bolivia el 24 de abril de 2013. El 24 de septiembre del 2015, el Tribunal Internacional se declaró competente para juzgar la demanda boliviana. Básicamente, la Corte Internacional de Justicia define que el objeto del proceso debía limitarse a la eventual existencia de una obligación de negociar y su incumplimiento por parte de Chile. Pero sin embargo Chile lo que dice es que en el mejor escenario lo que en algún momento es que se exploraron alternativas para, en el aras de mejorar esa relación, buscar una solución conveniente para ambas partes. No se exploraron alternativas, se plantearon compromisos formales. Patricio Carvajal, ejemplo, 1975, establece una propuesta global de negociación con Bolivia que incorpora el término "es sobre esta base que Chile está dispuesto a negociar" para otorgarle a Bolivia un acceso soberano al mar, en ese caso en una franja territorial y un corredor. Si lo tiene tan claro, ¿por qué no se le respondió de esa manera entonces al juez Greenwood cuando él plantea cuál es el momento en que se establece ese compromiso? Por una razón muy simple. Porque sería un error de parte de Bolivia establecer que habiendo una línea de compromisos tan consistente a lo largo de más de 7 décadas, hay un momento mágico que establece el punto de compromiso. Pero el juez el juez preguntó, ¿en qué momento se produjo el compromiso entre ambos países? Claro. La respuesta de Bolivia es en todos los momentos en que Chile hizo una respuesta positiva diciendo estoy dispuesto a negociar para otorgarle una salida al mar. Ya que tal como lo pusieron nuestros abogados, el Pacto de Bogotá, por su historia, por su espíritu, por su propio texto, es tremendamente claro y no permite reabrir asuntos resueltos por tratados, específicamente en este caso por el Tratado de 1904. Chile asegura no tener asuntos pendientes con Bolivia. Se ciñe exclusivamente al Tratado de 1904. No obstante, nadie en La Moneda esperaba que la demanda marítima boliviana llegase tan lejos. Nuestra actual demanda marítima en la Corte Internacional de La Haya no se haya tocado como punto central la demanda de 1904, y eso fue una gran sorpresa en Chile. Si no estamos hablando de lo que ellos llaman los derechos expectaticios, o sea, los distintos momentos de acercamientos que hubieron. Uno de los hechos que evidentemente como análisis historiográfico sacas el abrazo de charaña entre Banzer y Pinochet, ese es un análisis historiográfico que es un acierto, pero si lo analizas geopolíticamente es una gran derrota en el sentido en que ese abrazo va a romper este eje interesante que se estaba formando en los años 70 de Perú, Bolivia y Argentina. Al reunirse en Charaña con el mandatario boliviano, se crearon las bases para un mejor entendimiento con el país hermano. El histórico documento es firmado en estos instantes por ambos presidentes, Hugo Banzer de Bolivia, Augusto Pinochet de Chile. Y así queda sellado en forma definitiva el porvenir de ambas naciones en estrecha amistad, relaciones diplomáticas a nivel de embajadores. Con un abrazo estrechísimo, ambos presidentes, Pinochet y Banzer, sellan este instante histórico. Sin embargo, durante el siglo XX diversos gobiernos bolivianos intentaron negociar con Chile una salida al mar. Se sentaron las bases de los llamados derechos expectaticios.
creo que se ha llegado al momento en que todos esos ofrecimientos deben convertirse en realidad. Y ahí creo es el gran acierto de Evo Morales de, en un primer momento, avanzar en el diálogo, ¿no? Avanzar, pero ir asentando de que el punto clave es el derecho marítimo boliviano. Hay varios momentos, precisamente de eso se trata la demanda, en los cuales Chile va a demostrar, digamos, su preocupación desde, digamos, la presidencia de Chile hasta altas autoridades, ¿no? Cancilleres, diplomáticos, personalidades que veían que no se podía dejar a Bolivia, ¿no? Fuera, digamos, del contexto mundial, privándole de una salida al Pacífico como había sido su naturaleza, ¿no? Porque Bolivia nace con una vocación bioceánica. El gobierno de Chile lamenta profundamente que Bolivia haya iniciado esta acción carente de fundamentos de hecho y de derecho. Esta demanda contradice el sentido del diálogo que ambos países han desarrollado en el contexto de una amplia agenda de cooperación y de trabajo conjunto. ¿No? La agenda de 13 puntos contemplaba el tema marítimo y los gobiernos chilenos lo obviaban. Entonces fue una necesidad de recurrir a La Haya y en La Haya decir, Chile en reiteradas oportunidades ha señalado que va a reconocer el derecho boliviano a una salida al mar. Ahora que lo haga ya en términos formales y legales. ¿Sabes? Se lo voy a decir así derechamente. ¿No se podría inducir a una cierta confusión el pretender que el resultado de una negociación, y vuelvo sobre lo mismo, tiene que sí o sí concluir en lo que una de las partes pide y no predeterminar que efectivamente esas negociaciones podrían eventualmente, si son de buena fe, no arribar a un acuerdo? Porque por algo son negociaciones, ¿no? Es que aquí hay un concepto que Chile debe entender de manera fundamental. El pedido de Bolivia no surge de una iniciativa que nace del deseo y la aspiración boliviana. El pedido de Bolivia nace de los compromisos generados por Chile. Y es Chile el que en 1920, 23, 26, 50, 61, 75 y 83, para no mencionar la agenda de los 13 puntos, el que se compromete a negociar con Bolivia para otorgarle un acceso soberano al mar. Insisto en que la resolución de la OEA dictada el año 1983 es un elemento categóricamente irrefutable por Chile. ¿Por qué la resolución de 1983? Porque esa resolución fue elaborada codo a codo, mano a mano entre Chile y Bolivia. Porque es el único documento jurídico que nos permite demostrar categóricamente que Chile se obligó a negociar con Bolivia una salida al mar. Sea como fuere, la Corte aclaró que una hipotética negociación no implica una expresa obligación a Chile de ceder a Bolivia un territorio costero sobre el Océano Pacífico. Existen compromisos políticos chilenos con Bolivia, son los llamados derechos expectaticios. Es este derecho expectaticio que tiene un valor universal que ahora se pone en juego y es la palabra de un gobierno la que está en juego. Estos derechos son la base de la demanda marítima boliviana. La cuestión es si obligación de negociar implica que Chile deba ceder territorio. Daría a Bolivia un litoral de tan solo 8 kilómetros, tan solo un 0,2% de su costa, pero era una línea vital para Bolivia. La Corte Internacional de Justicia siempre apela a la concordia entre los pueblos. Pero Chile asegura no tener asuntos pendientes con Bolivia. Chile sostiene que es inusual que un país asuma tal cantidad de compromisos económicos después de un conflicto bélico del que salió victorioso, más aún en una época en que la lógica imperante era que el que ganaba una guerra imponía todos los términos del acuerdo. Para La Moneda, el Tratado de 1904 zanja la controversia. Chile, al proceder a esta conquista, tenía conciencia de que existía allí una injusticia que no podría dejar en esas circunstancias. Domingo Santamaría, primero como ministro de Relaciones Exteriores de Chile en noviembre de 1879, decía: no olvidemos por un momento que no podemos asfixiar a Bolivia. Debemos ofrecerle en algún lugar un puerto que le pertenezca.
Al convertirse en presidente de Chile, 4 años más tarde reiteró: Bolivia no puede permanecer como está. Ningún pueblo puede vivir y desarrollarse en estas condiciones. Tenemos la obligación de ofrecerle su propio acceso al Pacífico. Se utiliza el concepto del deber. Domingo Santamaría plantea entonces, dirigiéndose a sus interlocutores chilenos, la base de una obligación que incumbe al país que dirige. Esta obligación, entonces reconocida como tal, hasta el día de hoy no ha sido respetada. El 13 de julio del año 2016, Chile presentó su contramemoria. En ella deja muy claro que no tiene ninguna obligación de negociar asuntos que no están pendientes con Bolivia. Chile ha entregado la denominada contramemoria. Bolivia señala que estamos obligados a negociar a partir de conversaciones realizadas en el pasado, las cuales casi siempre fueron terminadas por la propia Bolivia. Si cada conversación entre estados generara una obligación, ningún país podría dialogar con libertad. Tampoco ningún estado puede ser forzado a ceder su territorio soberano, más aún cuando ello ha sido fijado por un tratado en vigor libremente suscrito por ambas partes. Chile ha expresado su intención, ha acordado, ha prometido, se ha comprometido en muchas ocasiones. Ya no se trata de una declaración efímera, aislada, sin reflexionar. Se trata de una voluntad de negociación con un objetivo específico, confirmado y reiterado en muchos años por los distintos representantes en distintas circunstancias y siempre dirigida al mismo destinatario. El 11 de marzo, Sebastián Piñera tomó posesión como presidente de Chile. La señora Presidenta de la República hace entrega de la piocha de O'Higgins, la que simboliza la transmisión del poder, quedando investido como nuevo presidente de la República el señor Sebastián Piñera Echenique. Chile cierra filas como no podía ser de otra manera. Santiago pretende demostrar que aunque en varias ocasiones se organizaron rondas de diálogo, no existió nunca una obligación de ese tipo con su vecino, el cual perdió su litoral tras la Guerra del Pacífico en el siglo XIX. Asegura que las fronteras quedaron fijadas en un tratado de 1904. Estamos satisfechos con el trabajo realizado y lo más importante para que la gente tenga muy claro que aquí nunca ha estado en juego la soberanía nacional, ni territorial ni marítima. Poco tiempo después, el 5 de agosto de 1975, la Organización de Estados Americanos proclamó de forma unánime que la falta de litoral que afecta a Bolivia es un asunto de preocupación continental a la cual se había de hallar una solución. Chile aprobó la declaración de la OEA y confirmó su compromiso a tenor de la declaración de Charaña. La evidencia también muestra que las interacciones entre los dos estados en este periodo no crearon ninguna obligación de negociar el acceso soberano y los intentos por Bolivia, al contrario, no se apoyan en la evidencia actual. Por sus actos, Chile ha alimentado la percepción de Bolivia, la expectativa legítima y razonable que respetaría su palabra. Recordamos la declaración del presidente Chilo González Videla, un auténtico estadista, cuando estaba negociando las notas de cambio en el 20 de junio de 1950, cuando dijo: lo acordado verbalmente es como si estuviera ya escrito. El mensaje de la moneda está claro. Mantiene abiertas las vías de diálogo con Bolivia, pero no negociará ninguna concesión territorial. ¿Estamos entonces en un callejón sin salida? La demanda marítima boliviana marca un punto de inflexión en las relaciones entre Bolivia y Chile. Los argumentos legales bolivianos son sólidos. ¿Es posible, por lo tanto, pensar en un eventual escenario de negociación? La demanda marítima boliviana se fundamenta en los llamados derechos expectaticios. Chile, sin embargo, solo considera válido el Tratado de 1904. La evidencia también muestra que las interacciones entre los dos estados en este periodo no crearon ninguna obligación de negociar el acceso soberano. La Corte Internacional de Justicia puede decantarse por la vía de la negociación. El año es 2006. El presidente de Chile, Ricardo Lagos, visita a su homólogo boliviano, Evo Morales.
El objetivo es generar una nueva dinámica en las relaciones bilaterales para la exportación de gas boliviano por puertos chilenos. 3 años atrás, la guerra del gas puso de manifiesto la negativa del pueblo boliviano a esta posibilidad certificada por un referéndum. Están viniendo con balas los policías, armas de fuego están manejando, ya no miran. De cualquier modo, la presidenta Michelle Bachelet, en sintonía política progresista con Evo Morales, acordó la agenda de 13 puntos. Uno de ellos abordaba el tema marítimo. Claro, la agenda de los 13 puntos, donde el punto sexto es el problema marítimo, ¿no? Ese fue un gran avance y ahí hubo una gran esperanza, ¿no? Que por la coincidencia política del presidente Evo Morales y la presidenta Bachelet iba a haber una propuesta, pero esa propuesta no llegó. La agenda de los 13 puntos en el contexto jurídico de los actos unilaterales tiene menos relevancia que los anteriores. El intercambio de notas de 1950, habíamos hablado de la negociación del 75. Ojalá que podamos retomar el tema de los 13 puntos, ¿cierto? Que es una promesa que le hizo la señora Bachelet. Hay que retomar esos temas, esos diálogos. La agenda de los 13 puntos. Esta contempla desarrollo de la confianza mutua, integración fronteriza, libre tránsito, complementación económica, tema marítimo, Silala y recursos hídricos, instrumentos de lucha contra la pobreza, seguridad y defensa, cooperación contra el narcotráfico, educación, ciencia y tecnología, cultura y otros temas de carácter administrativo. La política chilena frente a Bolivia tiene una característica, la característica de buscar acercamientos, dialogar, sacar ventajas económicas, especialmente en los territorios, en el comercio, en los negocios, pero es siempre una política distractiva. Aquí hay que hacer una diferenciación, no ir a la caricatura. Somos pobres porque no tenemos mar. Eso no es correcto. Somos pobres porque no hemos sido capaces, en el contexto de nuestras dificultades, de avanzar con la rapidez que necesitamos avanzar. Debemos ser capaces de generar intereses comunes con Chile. Solo eso nos va a llevar a una mesa de negociación. La única vía que yo le veo posible es la diplomática y comercial, o sea, fundamentalmente económica. En el momento que Bolivia se decida a hacer buenos negocios, que se decida a hacer buenas relaciones comerciales con Chile, el asunto va a modificarse radicalmente. La ventaja de Bolivia, que geopolíticamente estamos en los 3 bloques, ¿no? El bloque andino, el de la Cuenca del Plata, en la Cuenca del Amazonas, pero no en los países del Pacífico. ¿Somos capaces los bolivianos y chilenos de generar nuevos intereses? La definición de una negociación va justamente por ahí. La dinámica de generar, a partir de una interactuación entre estados, nuevos intereses comunes y contrapuestos. Creo que el gas fue una muestra de que si Chile encuentra intereses en Bolivia, es capaz de negociar. Por lo tanto, ahí tenemos que mirar en la capacidad que tenemos como diplomacia de generar estos intereses. Lo que Bolivia tendría que hacer es aumentar su producción exportable y generar y buscar la forma de establecer un puerto transnacional donde esté Perú, esté Chile, esté Bolivia y se vea una forma mucho más actual e internacional para mejorar las condiciones de todos los países que pueden participar. Puede ingresar Ecuador también, pero una gran zona internacional donde el comercio pueda fluir de manera fructífera para los países que intervengan. A todo esto, ¿se puede ser optimista de cara a un fallo de la Corte en los próximos 6 meses? No es que vamos a ganar en La Haya, absolutamente. Vamos a lograr, y eso es mucho, porque esa corte que es de magistrados, primero muy probos y muy sabios, no puede echarse contra un país. Va a evaluar los argumentos jurídicos de Bolivia, que son muy buenos, que los defendemos naturalmente, pero también va a evaluar los argumentos que tiene Chile, que también tienen sustento jurídico sobrado.
Pero por otro lado, analizando la historia de este tema, si por una mala suerte perdemos, habrá otra manera de seguir protestando. Va a ser un poco frustrante, pero luego encontraremos otro camino para seguir pidiendo esta situación. De acuerdo al derecho internacional, ningún Estado puede afectar su territorio por voluntad de terceros, sino por voluntad propia. Y entonces, ahí está, con o sin la Haya, es Chile quien va a definir en última instancia si nos da un paso soberano hacia el Océano Pacífico. Y lo que podemos lograr es que la Corte pida a Chile que se siente a negociar con Bolivia. Ahora, Chile lo tendrá que hacer porque lo hizo en el caso del Perú, aceptó el fallo de la Corte de la Haya. Para empezar, de que el territorio que estamos tratando de negociar no es nuestro ni es de Chile, completamente. Es parte del Perú y el Tratado de Ancón señala perfectamente de que cualquier negociación por ese territorio tiene que hacerse en una forma tripartita. Yo creo que ha llegado un momento a que los bolivianos tenemos que hacer un alto, tranquilizarnos, la efervescencia patriótica muy valorable, el patriotismo habrá que fomentarlo, pero creo que tenemos ahora que diseñar una verdadera política de Estado. Tenemos que ser bien claros. Esto probablemente nuestra generación no va a ver el resultado del mar. Y es lógico, tal vez ni siquiera nuestros hijos. Pero estamos hablando, digamos, 2050, 2060. Porque esto va a pasar ni siquiera en un plebiscito. En Chile no se va a dar uno, se van a dar 2 hasta 3 plebiscitos. Y eso implica 10, 20, 30 años de este proceso. La demanda marítima boliviana ha puesto los ojos de la comunidad internacional en una injusticia histórica. Por otro lado, no es menos cierto que los intereses mezquinos de una minoría empresarial y política prevalecieron sobre la dignidad y la soberanía nacional en el Tratado de 1904. Pero el trasfondo siempre son las familias inglesas que nos han enfrentado a nosotros como pueblos hermanos. Acá no estamos viendo el tema del Tratado de 1904, no lo estamos viendo. Estamos viendo todas las promesas que coayudan a ese tema. Lamentablemente, usted sabe que el gran poder económico que tiene Chile está concentrado en X familias. Entonces, esos son los que alguna vez también tienen intereses acá creados. Entonces, estamos ante la posibilidad de reparar un error histórico, o quién sabe, seguir sumando argumentos de cara a recuperar una salida soberana al Mare Nostrum, nuestro mar. Yo quiero un mar azul para Bolivia y quiero igual su corazón aprisionado, risas y llanto de mi pasado y esta canción de enamorado. Yo quiero un mar azul para Bolivia.